¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a empezar con la teoría correspondiente al práctico número 4. En este práctico lo que van a ver ustedes va a ser propiedad de los límites y cálculo del límite finito. Luego analizaremos los límites laterales, límite infinito y con la variable tendiendo a infinito. O sea, todas las posibilidades que pueden llegar a presentarse. Lo primero que tenemos que ver son las propiedades de los límites. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a probar primero que el límite cuando x tiende a dx, o sea, de la función identidad, es igual a. ¿Sí? Eso equivale a decir, acuérdense en la definición de límite que vimos en la clase anterior, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que verifica esta condición, tenemos que f de x menos a en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? Partimos de esta condición. ¿Sí? Pero f de x es x. ¿Sí? La función es la función identidad. Quiere decir que aquí me quedaría escrito de esta manera. ¿Ven? Entonces eso verifica automáticamente. ¿Sí? Ya hemos llegado automáticamente que x menos a es menor que en este caso que epsilon. Y concluimos qué cosa, que nosotros queríamos llegar a que x menos a es menor que delta. Entonces, ¿qué concluimos? Que delta es igual a epsilon. O sea, en el caso de la función identidad se comprueba, entonces le está diciendo que el límite cuando x tiende a de la función identidad es a directamente. En el segundo caso ustedes tienen que probar el límite de una constante. Lo que nos dice aquí es que el límite de una constante es la misma constante. Entonces, vamos a ver de acuerdo a la definición que tenemos para todo epsilon mayor que 0, existe el delta mayor que 0, tal que para todo x que verifica esta condición, se debe cumplir de que f de x menos L sea menor que epsilon. F de x es C, es la constante, esa es nuestra función. Y el valor del límite también es C. ¿Sí? Entonces aquí queda que C menos C es 0. ¿Sí? Por lo tanto queda que epsilon es mayor a 0. Entonces se está verificando siempre eso. ¿Sí? Siempre que se cumpla que delta es mayor a 0. Cosa que siempre ocurre. Entonces quiere decir que ya saben el límite de la función identidad y el límite de una constante. Ahora, aquí ya tenemos las propiedades de los límites. Entonces tenemos que si existe el límite de f de x cuando x tiende a y da un número L, ese valor L es único. Acuérdense en la clase pasada cuando teníamos que por un lado tendía un valor, por el otro lado tendía a otro, entonces decíamos que no existía el límite. Por eso es que el límite, ese valor tiene que ser único. Ahora, en las propiedades algebraicas tenemos que existe el límite de f de x y existe el límite de g de x. O sea, el límite de dos funciones. Entonces, existirá el límite de la suma de dos funciones y ha de ser igual a la suma o diferencia de los límites. ¿Bien? Entonces, el límite de la suma o diferencia de dos funciones es igual a la suma o diferencia de cada uno de los límites. Existe el límite del producto, ¿sí? Y es igual al límite de la primera función por el límite de la segunda. Y existe el límite de un cociente y es igual al cociente de los límites, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0. Esas cuestiones tengo que analizar. Bueno, ahora tienen otras propiedades aquí. Esta primera propiedad me dice que sean dos funciones, o sea, tengo dos funciones y una menor o igual que otra. En todo un intervalo reducido con centro A y radio delta. Y existe el límite de una de esas funciones y existe el límite de la otra función. Entonces, el límite de la primera función es menor o igual que el límite de la segunda.
O sea, si una función es menor que otra y existe el límite de cada una de ellas, el límite de la primera es menor o igual que el límite de la segunda. Cuarta propiedad. Sean dos funciones nuevamente. Y ahora al revés. Tenemos que el límite de una función es menor que el límite de otra. Entonces, existe en un entorno reducido esos límites y va a ocurrir de que la primera función es menor que la segunda. ¿Sí? Vale que sea menor o igual. ¿Sí? Ahora, la quinta propiedad es muy importante, muy importante. Sean tres funciones, f, g y h, con f de x menor o igual que g de x y es a su vez menor o igual que h de x. Para todo x que pertenece a un entorno reducido de centro A y radio delta. Siempre nos referimos a esto porque allí es donde va a valer el límite. ¿Sí? Ahora fíjense en qué ocurre. Existe el límite de f de x. F de x es la función que está en un extremo. Y también existe el límite de h de x, que es la función que está en el otro extremo. Y los dos límites estos son iguales, da L. Entonces, decimos que existe el límite de la función que está en el centro y también vale L. Esta propiedad recibe el nombre de propiedad en sándwich o emparedado. Que quede bien en claro que yo no aplico límite miembro a miembro, sino que aplico el límite en las funciones que están en los extremos. Y como consecuencia de que son los mismos, puedo decir que va a existir el límite de la función que esté en el centro y va a tomar el mismo valor. ¿Eh? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Eh? Ya más adelante vamos a utilizar esa propiedad para la demostración de un límite muy importante. La sexta propiedad habla de que sea una función y existe el límite. ¿Eh? Entonces, ¿qué puede ocurrir? El límite cuando x tiende a de f de x a una potencia enésima es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a de f de x a esa potencia enésima. En la propiedad B dice existe el límite de la raíz enésima de f de x. ¿Ven? Es lo mismo prácticamente que el caso anterior. Entonces ha de ser la raíz enésima de ese límite. ¿Sí? Ahora lo que hay que tener en cuenta aquí es que la función tiene que ser positiva para un n par, ¿sí? Para que el límite también sea positivo. La tercera propiedad dice que existe el límite del valor absoluto y es igual al valor absoluto del límite. ¿Sí? Bueno, consecuencia que tenemos de allí. Si existe el límite de una función, entonces el límite de una constante por una función ha de ser igual a la constante por el límite de la función. Bueno, ¿a qué se debe esto? Aquí tiene una pequeña demostración en el cual tenemos que el límite del producto de una constante por una función piensa en un producto. ¿Eh? Y habíamos visto en las diapositivas anteriores que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces tengo el límite de la constante por el límite de la función. El límite de la constante es la misma constante. Ya lo vimos también esa propiedad. Entonces, ¿qué me queda? Que es la constante por el límite de la función. ¿Mm? Luego, el límite de x a la n a la potencia n es igual a la n. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que el límite cuando x tiende a de x a la n, habíamos visto en la diapositiva anterior que podíamos poner límite cuando x tiende a la x y eso elevado a la n. Ahora aquí tengo la función identidad y eso habíamos dicho que era igual a. ¿Sí? Ese límite daba a. Quiere decir que como resultado me queda a la n. ¿Está claro? ¿Mm? Bueno, ahora tenemos aquí el límite cuando x tiende a de un polinomio de grado n. Es igual al polinomio de grado n evaluado en a. ¿Ven? Esto es lo que le había dicho ya en la clase anterior, de que en el caso de un polinomio uno simplemente lo reemplaza. ¿Sí?
reemplace el valor. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, para la demostración que tenemos, el límite cuando x tiende a del polinomio. Hasta aquí tengo el polinomio. Al ser una suma, voy a aplicar la suma de los límites. En cada uno de ellos, la suma de los límites. En el primero, el límite de una constante, queda la misma constante. En el segundo, el producto de una constante por el límite cuando x tiende a de la función identidad. Entonces, ¿qué me queda? A1 por a. En este caso, sería nuevamente una constante por una función elevada al cuadrado. Habíamos dicho que podíamos evaluar el límite de la función identidad y es elevarlo al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué nos queda? A sub 2 por a al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Y para el resto de los términos aplico exactamente lo mismo. O sea, el límite de una constante por el límite de la función identidad elevado a una potencia n. Entonces, de esa manera voy a ir reemplazando todos los valores y lo que ha de quedarme aquí ha de ser el polinomio evaluado en el punto A. Bueno, cuarta propiedad. Esto dice que si yo tengo una función positiva en un cierto entorno reducido y existe el límite, quiere decir que ese límite también es positivo. La segunda condición, si la función es negativa en el entorno reducido y existe el límite, entonces el límite es negativo. Bueno, para la demostración vamos a tomar la parte positiva. Entonces, si la función es positiva, puedo aplicar límite en ambos miembros. Este sería el límite de una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Entonces, arriba lo que quería demostrar, de que el límite efectivamente es positivo. Bueno, vamos a ver en el siguiente video límites laterales.